Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una trama que tiene a muchos de ustedes preguntándose, una historia que comenzó con un giro inesperado, una traición que paradójicamente terminó sentando las bases para un matrimonio que muchos creían imposible. Sí, amigos, vamos a hablar de cómo la traición de Can fue, en cierto sentido, el detonante que impulsó el futuro de Demet y Othan. ¿Están listos para desentrañar este entramado de pasiones, decepciones y, quién sabe, tal vez hasta de destino? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras fascinantes exploraciones. Imaginen esto, Demet, una mujer fuerte e independiente con sueños claros y un corazón noble. Othan, un hombre de principios, quizás un poco reservado al principio, pero con una lealtad inquebrantable. Y Can, un personaje que digamos aportó la chispa, la controversia, el elemento que sacudió todo. La relación entre Demet y Othan no era, en sus inicios, esa historia de amor épico que vemos en las películas. Había una amistad, sí, una conexión, tal vez un respeto mutuo, pero algo faltaba, o más bien, algo estaba impidiendo que esa llama se encendiera de verdad. Y ese algo, o más bien ese alguien, era Can. Todos recordamos los momentos, ¿verdad? Las dudas de Demet, las inseguridades que Can de alguna manera alimentaba, quizás de forma inconsciente, quizás con una intención velada. Can representaba una especie de distracción, una sombra que impedía que Demet viera con claridad lo que tenía delante. Y Othan, bueno, él observaba, quizás con esa paciencia que caracteriza a los hombres que saben esperar, o quizás con esa discreción que surge de la prudencia. Pero la presencia de Can, su influencia, su forma de ser, generaba una tensión latente en el ambiente, una especie de AC que planeaba sobre las interacciones entre Demet y Othan. La dinámica entre ellos era, cuando menos, intrigante. Demet, con su espíritu vibrante y su optimismo contagioso, se encontraba a menudo en una encrucijada. Por un lado, la amistad sincera y el apoyo silencioso de Othan, un faro de estabilidad en su vida. Por otro, la presencia más enigmática y a veces caótica de Can, que parecía ofrecerle una emoción diferente, una promesa de algo más intenso, aunque no siempre tangible. La relación con Can era, en muchos sentidos, un torbellino, lleno de altibajos, de momentos de euforia seguidos por otros de incertidumbre. Este constante vaivén emocional, aunque a veces atractivo, no permitía que Demet echara raíces profundas en ninguna de sus conexiones. Othan, por su parte, se mantenía en un segundo plano, observando con una mezcla de esperanza y resignación. Conocía el valor de la paciencia y entendía que las cosas importantes en la vida a menudo requieren tiempo para florecer. Quizás sentía la atracción de Demet, pero también percibía las barreras que Can, de forma consciente o no, erigía entre ellos. Su propia naturaleza reflexiva y su profundo sentido de la lealtad le impedían forzar las cosas, prefiriendo esperar el momento adecuado, el momento en que Demet pudiera ver con claridad el valor de lo que él le ofrecía. Su presencia era como un ancla, firme y constante, a la espera de que Demet estuviera lista para aferrarse a ella. Y entonces llegó el punto de quiebre. La traición. No vamos a entrar en detalles escabrosos, pero sí en las consecuencias. La traición, por definición, rompe la confianza, genera dolor, decepción, y nos obliga a reevaluarlo todo. En el caso de Demet, la traición de Can fue un golpe sin duda. Fue un momento de quiebre, un punto de inflexión donde las ilusiones se hicieron añicos y la realidad se mostró cruda y dolorosa. Y es precisamente en esos momentos de dolor y desilusión donde a menudo encontramos la claridad que antes nos era esquiva. Cuando algo que creíamos sólido se derrumba, nos vemos forzados a mirar alrededor, a buscar un punto de apoyo, a reorganizar nuestras prioridades. Y en esa búsqueda, en ese proceso de sanación y reconfiguración, Demet comenzó a ver a Othan de una manera diferente. Ya no era solo el amigo, el compañero confiable. Se convirtió en el refugio, en la roca, en el hombro sobre el que apoyarse. La decepción de Can, al apartar el velo de las dudas y las distracciones, permitió que los verdaderos valores de Othan brillaran con más intensidad. Su lealtad, su apoyo incondicional, su forma de estar ahí sin pedir nada a cambio, se volvieron evidentes. Piensen en ello como si una niebla se disipara. Can, en cierto modo, fue esa niebla. Cuando la niebla se levantó gracias a su propia acción, Demet pudo ver el paisaje con una nitidez que antes no poseía. Pudo ver la solidez de Othan,
la profundidad de sus sentimientos, la promesa de un futuro estable y lleno de respeto mutuo. La traición de Khan, dolorosa como fue, actuó como un catalizador, acelerando un proceso que quizás se hubiera desarrollado de forma mucho más lenta, o incluso nunca hubiera llegado a buen puerto. Además, la traición también genera un sentido de urgencia, de no querer volver a pasar por algo similar. Para Demet, el dolor de ser traicionada debió haber sido una lección muy dura. Y esa lección, irónicamente, la pudo haber empujado a valorar más la estabilidad y la confianza que Othan le ofrecía. Quizás en ese momento de vulnerabilidad, solo alguien como Othan, con su carácter pausado y su genuina afectividad, podía ofrecerle esa seguridad que necesitaba para sanar y para volver a creer en el amor. Este cambio de perspectiva en Demet no fue inmediato ni fácil. La herida de la traición es profunda y deja cicatrices. Sin embargo, la constancia y la paciencia de Othan jugaron un papel crucial. Él no se aprovechó de la situación, sino que la respetó. Estuvo presente ofreciendo su apoyo de la manera más discreta y genuina posible, permitiendo que Demet sanara a su propio ritmo. Su calma y su fortaleza se convirtieron en un bálsamo para el alma herida de Demet, demostrando que la verdadera fuerza reside a menudo en la serenidad y la lealtad, no en la volatilidad o el drama. ¿Y para Othan, qué significó esto? Probablemente la traición de Khan significó una oportunidad. Una oportunidad para demostrar su valía, para ser ese pilar de fortaleza y apoyo que Demet necesitaba. Es posible que él ya sintiera algo por Demet, pero la dinámica que existía con Khan mantenía esa posibilidad en un segundo plano. Cuando la situación cambió radicalmente, Othan pudo dar un paso adelante, mostrar su verdadero yo, y ganarse no solo la confianza, sino también el corazón de Demet. No se trató de una competencia, sino de una revelación. La partida de Khan del escenario de la vida de Demet dejó un espacio que solo podía ser llenado por la autenticidad y la devoción de Othan. Es fascinante cómo a veces, los eventos más negativos pueden sembrar las semillas de algo positivo. La traición de Khan no fue un acto de amor, ni un favor, sino todo lo contrario. Fue un acto que causó dolor y desconfianza. Sin embargo, las repercusiones de ese acto, en este caso particular, llevaron a Demet y Othan a un lugar de mayor comprensión, aprecio y, finalmente, a un compromiso sólido. Fue un camino tortuoso, sí, pero un camino que al final los unió. La traición, en este sentido, actuó como un tamiz, separando lo superficial de lo auténtico, lo efímero de lo duradero. Podríamos decir que la traición de Khan, al crear una grieta en la vida de Demet, abrió una puerta para que Othan entrara y ofreciera una base más sólida, más real. Fue como si la distracción se eliminara, y las verdaderas intenciones y cualidades de ambos salieran a la luz. Demet, al verse expuesta a la cruda realidad de la traición, aprendió a valorar la autenticidad y la lealtad. Y Othan, al tener la oportunidad de ser el apoyo, demostró ser digno de esa confianza y de ese amor. Su relación, forjada en la adversidad, se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad del amor para superar los obstáculos más difíciles. A veces en la vida, necesitamos pasar por momentos difíciles para poder apreciar verdaderamente lo bueno que tenemos. La traición de Khan, aunque fue un acto negativo, sirvió como un espejo que reflejó a Demet la calidad de las personas que la rodeaban, y la ayudó a distinguir entre lo superficial y lo genuino. Y en esa distinción, Othan emergió como la opción segura, la opción correcta, la opción que le brindaría la felicidad y la estabilidad que merecía. La experiencia, aunque dolorosa, fue un proceso de aprendizaje invaluable. Este tipo de historias nos recuerdan que el amor y las relaciones no siempre siguen un camino recto y predecible. A veces las crisis, las decepciones e incluso las traiciones pueden ser los catalizadores que nos empujan hacia el camino correcto, hacia personas que realmente nos valoran y nos aman de forma incondicional. La traición de Khan en este contexto no fue el final, sino un principio. Un principio de una nueva etapa, de una relación construida sobre la adversidad, pero fortalecida por la verdad y la lealtad. Fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, puede surgir una luz. El matrimonio de Demet y Othan se convirtió, en cierto modo, en un monumento a la superación. No fue un matrimonio construido sobre la nube del enamoramiento inicial, sino sobre los cimientos sólidos de la confianza, el respeto y el apoyo mutuo, forjados en medio de la tormenta. La historia de cómo llegaron allí es tan importante como la felicidad que ahora comparten.
La lealtad inquebrantable de Outhan, su comprensión y su paciencia fueron las claves que permitieron a Demet sanar y reencontrarse con la posibilidad de un amor verdadero. Podríamos analizarlo desde un punto de vista psicológico. La traición de Can provocó en Demet un shock emocional que la obligó a reevaluar sus percepciones y sus prioridades. En su búsqueda de seguridad y consuelo, naturalmente se volcó hacia aquella persona que le ofrecía estabilidad y un refugio seguro, Outhan. Su carácter confiable y su apoyo constante se volvieron más atractivos y valiosos en contraste con la inestabilidad que Can había representado. Este desplazamiento de la necesidad emocional, impulsado por la crisis, facilitó la transición de una amistad profunda a un amor romántico. La narrativa nos enseña que a veces, para reconocer el valor de algo, es necesario experimentarlo en su ausencia o verlo amenazado. La presencia de Can en su ambigüedad eclipsaba la claridad de la conexión con Outhan. Cuando esa ambigüedad se desmoronó con la traición, la luz de la genuina afectividad de Outhan pudo brillar sin obstáculos. Es un ciclo que se repite en muchas historias humanas. La pérdida o la amenaza de la pérdida nos hace apreciar lo que damos por sentado. Además, la experiencia de la traición puede llevar a una persona a ser más selectiva en sus relaciones y a valorar la autenticidad por encima de todo. Demet, tras ser herida por Can, se volvió más receptiva a la honestidad y la transparencia que Outhan le ofrecía. Su corazón, roto pero no destruido, encontró en Outhan la calma y la seguridad que necesitaba para reconstruirse. El matrimonio que surgió de esta situación no fue solo un acuerdo, sino una unión de dos almas que se habían encontrado en medio de la adversidad y habían elegido sanar juntas. La historia de Demet y Outhan es un recordatorio poderoso de la complejidad de las relaciones humanas y de cómo el destino a menudo teje sus hilos de maneras misteriosas e impredecibles. Lo que en principio parece un desastre o una caída estruendosa, puede ser el impulso necesario para alcanzar un destino más elevado y gratificante. La traición de Can en este sentido fue un evento disruptivo que irónicamente puso en marcha una cadena de acontecimientos que culminaron en una de las uniones más sólidas y admiradas. Así, mis queridos amigos, llegamos al final de otra de nuestras exploraciones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis de cómo una traición puede, en un giro del destino, desencadenar uniones inesperadas y maravillosas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que las experiencias negativas a veces son necesarias para valorar lo bueno? ¿Consideran que la paciencia y la lealtad de Outhan fueron la clave para superar la crisis? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, sus voces son muy importantes para mí. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.